Dictaduras en América Latina. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario que controla las libertades de expresión, un régimen cerrado en todos los campos de la educación, economía y opinión. Reprime las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas que son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático. Características. La mayor parte de los dictadores militares latinoamericanos fueron formados en la Escuela de las Américas, institución que en el contexto de la Guerra Fría garantizó la fidelidad de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de los Estados Unidos. La dictadura militar es dirigida por una junta o un comité integrado por la dirección del Estado Mayor de los Militares. Argentina. Fue gobernada por juntas militares integradas por sus más altos representantes del ejército, la armada y la fuerza aérea. El presidente de la junta asume personalmente la jefatura del Estado, pero luego va rotando. Así ocurrió con el general Jorge Rafael Videla, quien tomó el poder tras un golpe de Estado en 1976. Uruguay. Sucedió entre 1973 y 1984 con Juan María Bordaberry, aunque allí hubo civiles que oficiaron de fachada cívico-militar. Chile. La dictadura del militar Augusto Pinochet Ugarte, entre 1973 y 1990, fue designado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. Dirigió, en medio de una crisis política, económica y social, un golpe de Estado que derrocó al gobierno de izquierdas. Desde ese momento, Pinochet gobernó el país, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno, y luego como presidente de la República. Aquí, se cometieron graves y diversas violaciones de los derechos humanos, razón por la cual ha sido criticada tanto en su país como en el resto del mundo. La dictadura militar está en las manos de un solo oficial, generalmente el comandante en jefe del ejército. Bolivia. Con la dictadura del general Hugo Banzer, entre 1971 y 1978, su régimen viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una de mayor represión. Suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros y una junta militar se hizo con el poder. Paraguay. Con el dictador militar Alfredo Stroessner, desde 1954 hasta 1989. En 1947, participó en la Revolución de los Pinandí, una guerra civil en la cual la clase obrera de Asunción fue masacrada, poniendo fin al gobierno liberal y colocando al Partido Colorado en el poder. En 1954 fue ascendido a general de división, y en mayo del mismo año, encabezó un golpe de Estado, por el cual derrocó al presidente Federico Chávez, y luego asumió la presidencia del país. República Dominicana. Con el militar y político Rafael Trujillo, ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930 a 1938 y, de 1942 a 1952, de manera indirecta de 1938 a 1942 y, de 1952 a 1961, valiéndose de presidentes títeres. Perú. Con el dictador Juan Velasco Alvarado, desde 1968 a 1975, promovió reformas de carácter nacionalista y de izquierda. En 1975, el llamado Tacnazo, golpe de Estado promovido por el general de división Francisco Morales Bermúdez, puso en la presidencia a quien prosiguió el régimen militar con medidas más atemperadas. Ecuador. Con Guillermo Rodríguez Lara, desde 1972 hasta 1976. Fue un político y agricultor ecuatoriano. Fue el hombre fuerte y dictador de Ecuador durante un lapso de casi 4 años, tras el derrocamiento pacífico de José María Velasco Ibarra. Colombia. Con el general Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Fue militar, ingeniero civil y político que tras un golpe de Estado al titular Laureano Gómez, ocupó la presidencia de Colombia. Su mandato se caracterizó por la realización de grandes obras de infraestructura. Nicaragua. Con el dictador Anastasio Somoza García entre 1936 y 1956. Fue el último miembro de la dinastía somocista, luego de su padre y hermano, que ejerció el poder dictatorial en Nicaragua desde 1934.
Venezuela, con el general Marco Pérez Jiménez desde 1953 hasta 1958, año en el cual es quitado del poder por un golpe de Estado, perpetrado por sectores descontentos dentro de las mismas Fuerzas Armadas del país. Brasil. En el año de 1964 se produce un golpe de Estado con el derrocamiento del gobierno de João Goulart. Se inicia una dictadura que durará hasta 1985. Castelo Branco con otros líderes militares, sostuvieron la idea que la dictadura militar debería ser transitoria y que el mando político habría de devolverse a los civiles lo antes posible, aunque con las garantías necesarias de que a la izquierda brasileña, en su variante socialista o comunista, no se le permitiera acceder al poder. Consecuencias: violencia en contra de los derechos humanos. Surgen problemas de desempleo, analfabetismo, desnutrición y mortalidad infantil. La tortura se transformó en el método corriente para la obtención de información sobre la actividad de los opositores.